Bueno, pues estamos en el Museo Arqueológico y Etnográfico de Alhambra, un museo que en la parte alta pues tenemos la parte arqueológica con más de 1000 piezas expuestas desde el Paleolítico hasta prácticamente la Edad Media, incluso la Edad Moderna, y en la parte baja tenemos un museo etnográfico, pues que reúne también centenares de piezas de la vida tradicional manchega en general y alhambreña en particular. Al final, pues mucha gente, muchos vecinos empezaron a donar sus piezas que tenían en sus casas, de todo tipo, de aperos de labranza, de tema ganadero, de lo que había en sus casas, etcétera, etcétera, y se ha creado un museo etnográfico súper completo, que tiene pues todas las profesiones que aquí había en Alhambra, lo que había en las casas, cómo era el colegio, en el principio del siglo XX, etcétera, etcétera. O sea que muy, muy, muy completo. Por ejemplo, esa habitación. Todo recreado pues como una especie de, como de cocina manchega, una casa cocina con su chimenea, con las típicas sartenes con patas, que era lo que pues, donde se hacía cualquier guiso, como unas gachas o cualquier otro guiso típico de aquí en nuestra zona, y eran comidas comunales en general, sus chimeneas, su mesa camilla, pues todo tipo de elementos de la casa, el menaje de la casa antigua, lo tenemos aquí todo. Los botijos, por supuesto, no podían faltar. Esto es por ejemplo, tenemos también baúles. Pues que una cantidad de cosas. Y luego pues toda esta parte, la de la agricultura. Estos son los trillos que te he dicho antes, es una trilla. Y esto es una trilla ya mecánica, las primeras que se hicieron. Aquí se ponía. Aquí se ponía encima y en vez de ir tirando como irlandesa, que era una tabla, directamente esto ya lo hacía, lo que hacía una trilla. Lo metías aquí, ¿no? Claro, ahí va separando y agranando la paja, todo lo que se le ponía a los animales de tiro, pues a los bueyes, a las mulas, a los caballos. Los arados romanos, como este de aquí, las antiguas medidas, antes no era por kilos, era por fanegas, celemines, arrobas. Una arroba que. En kilos no sabría decirte, pero una arroba, si no recuerdo mal, es... ¿Cuál era la arroba? No, no tenemos aquí arrobas, son más grandes las arrobas. Esto es media fanega, un celemín, que son las medidas antiguas. ¿La media fanega cuál es? La media fanega es este de aquí, este alargado. Esta. Sí, la de abajo, la alargada, esa. Esta de aquí. Una fanega, pues es bastante grande. Claro. Luego pues todas las herramientas del campo, las hoces, los tranchetes para vendimiar. Las hoces teníamos aquí al lado de la Solana, que era el mayor fabricante de hoces de España. Entonces tenemos cerca justo, pues ahí todavía queda alguna fábrica, Las Pajaritas que se llama. Todavía existe, que exportan sobre todo a África ya, si hoces todavía. Ya aquí pues otras profesiones pues relacionadas con la panadería, relacionadas con la fabricación de queso, algo tan típico de La Mancha, pues cómo se hacían las batidoras para batir la leche, las mesas donde salía el suero por ahí, los moldes, las prensas, todo con el tema del esparto que se hacían antes, todo esto. Aquí había también mucha finca, había muchos guardas de finca, entonces tenemos muchos elementos que tenían los guardas de las fincas. Pues las cornetas, los reclamos de las perdices, hay mucha caza menor aquí en nuestra zona, donde se hacía la matanza, la artesa. Aquí se hacía la matanza, se hacían los chorizos, la sangre se quedaba ahí para hacer luego morcillas. Todo mecanismo. Las máquinas de encalar las casas, antes todas las casas se encalaban para evitar enfermedades, infecciones y para, por supuesto, para que cuando llegaba el calor reflectase menos el calor en las paredes. Claro. Las fraguas antiguas, todo el tema de carpintería. Aquí tenemos una mesa de carpintero que tiene prácticamente 100 años, esta mesa de aquí. Como antes era una población mucho más grande, no había casi enfermeros, como quien dice, Claro. pues el barbero de turno sabía poner una inyección, sabía sacarte una muela o directamente te cortaba el pelo o te afeitaba. Hacía multilabor en los pueblos. Y esto era gaseosa que producían aquí en Alhambra, ¿no? Sí, Alhambra llegó a tener 2 fábricas de gaseosa en la mitad del siglo XX, es cuando más población tuvo. Alhambra llegó a tener unos 3.500 habitantes en los años 50 y a partir de ahí fue cuando, pues como casi toda la España rural, pues empezó el éxodo rural que se llama. La gente empezó a emigrar a Madrid, a Barcelona, a Valencia, pues porque en el campo sobraba mano de obra, se mecanizó el campo, entonces emigraron a zonas más industriales para poder buscarse la vida.
Se empezó en el siglo XIII, pero ha tenido muchas reedificaciones. Se hizo mal de fábrica y aparte luego se tuvo que hacer más grande, entonces ha sufrido varias reedificaciones. Se hizo una reedificación en el siglo XV, otra en el XVIII y otra incluso a principios del XX. Y la torre del campanario, incluso es más posterior, es de 1950 y muchos. Se destruyó la que había y se hizo una nueva. Pero sí que conserva muchos elementos en lo que es la propia estructura de la iglesia, pues antiguos. Pues de sillares probablemente reutilizados de culturas anteriores, hechos de moliz, que es la piedra que tenemos aquí típica. Y tenemos también, por supuesto, lo que viene siendo la fachada, que sí que también es bastante antigua, que creemos que es renacentista, por las características que tiene. Lo que pasa es que las bóvedas de esta iglesia pues tienen un defecto y tiene muchas grietas por dentro. Entonces se hizo mal de serie, así por decirlo. Es una iglesia que está dedicada a San Bartolomé, que es el patrón de Alhambra. El 24 de agosto se celebra. Y lo más antiguo y probablemente a nivel de valor, que no sea el propio edificio en sí que conserva, son las campanas. Las campanas son del siglo XVII, están fabricadas de bronce y se hicieron paralelas a las de la Catedral de Toledo, para que veáis la importancia que tienen. ¿En qué año se construyeron las campanas? En el siglo XVII, en 1600 y pico. ¿Estas? Sí, las dos que hay. Y fue de lo poco que se salvó en la Guerra Civil. La Guerra Civil, todo lo que viene siendo el arte que había dentro de imágenes, retablos, etcétera, que había muchísimos y de un gran valor histórico y artístico, pues sí se salvaron de ser fundidas, por ejemplo, como en muchos otros lugares sí que pasó, que se solían fundir las campanas pues para hacer metralla y otro tipo de cosas durante la guerra. Estas se salvaron porque probablemente pensamos que, claro, tirar las campanas de ahí, había casas alrededor, podían que correr peligro las casas. Ajá. Entonces no llegaron ni a tirarlas ni nada, entonces se conservaron. ¿Y este detalle, por ejemplo, tú lo cuentas en tu libro? Sí, todo lo que viene siendo la destrucción del patrimonio que hubo. ¿Las puertas son las originales? Las originales de unos pocos años, no muchos. Las puertas tienen unas cuantas décadas, pero no demasiadas. ¿De qué siglo pueden datar? Pues estas puertas, pues probablemente los años 40 o 50. Tendrán unos 80. Bueno, de buen detalle. Entonces las originales se quemaron, se quemarían. Las cambiarían. Las puertas no las quemaron porque tenían que pasar a la iglesia. Pero las imágenes y todo eso sí. Sí. Y los cortaron los actos. Porque se ve que era eso lo que fuese, exacto. Y dijeron, así pues te vamos a ahorcar. Sí, y los quemaron, y los retablos, y los cuadros que había. Bueno. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues sí, en tu libro comentas detalles de la guerra civil relacionado con tu pueblo, ¿no? Sí. De hecho, ahora que estamos en la iglesia, pues hay un apartado dedicado a lo que fue pues la destrucción de todo el arte que existía dentro. Al inicio de la guerra, pues el anticlericalismo fue bastante común. Y aunque no sufrió daños el edificio, como en otros lugares sí que pasó, que fue incendiado, a muchas iglesias, como por ejemplo aquí al lado en La Solana o en Manzanares, pues aquí lo que sí que se destruyó fue el arte, pues todos los retablos que había, las imágenes, los cuadros y parte del patrimonio pues artístico que tenía la iglesia. Lo que se salvaron fueron las campanas, que es lo que sí que se ha conservado y se salvó de esa destrucción. También me has comentado que en algunas piedras antiguamente lo que se hacía era afilar las armas, las navajas, ¿no? Sí, esta piedra es la moliz, que hemos dicho, que es la que desde estas canteras que tenemos aquí al lado de Alhambra siempre se han sacado piedra para afilar. Se ha llevado a toda España y a muchos lugares de fuera de España para afilar, se usaba para eso. Entonces, claro, como es el mismo material con el que se hacían esas piedras de afilar, pues mucha gente en los sillares que hay aquí en la parte baja en los cimientos de la iglesia, en la parte del zócalo, pues la gente venía, mojaba un poquito la piedra, la escupía sobre todo, y afilaba sus navajas. Hay algunas ranuras que podemos ver ahora, que las voy a enseñar, que las tenemos, por ejemplo, pues aquí en toda esta parte está más redondeada, si lo veis, de haber desgastado la piedra, pues afilando. Y hay algunas rajas, como estas que veis aquí, que han sido hechas a raíz de meter pues navajas, cuchillos y todo tipo de armas blancas para sacarle filo, porque esta piedra servía para eso, y sigue sirviendo para eso, claro. ¿Cómo se llama ¿me has dicho? Los togados. Los togados. Sí. Los togados se le llama así porque la toga era la prenda oficial del ciudadano romano, que es la que se liaba en el cuerpo, una prenda de ropa. Entonces la escultura masculina que tenemos en medio lleva la toga puesta.
Y Vale. esta aquí de la derecha, sin embargo, es femenina. No es una escultura masculina, sino de una mujer. Sabemos que antes, al principio del siglo XX estaba completa, durante la Guerra Civil la destruyeron en Ajá. parte, entonces solo nos conservamos la mitad inferior. Vale. Está restaurada, ahí Sí. se aprecia el pegamento que le echaron para restaurarla. Anda. Aquí. Y antes estaba en la iglesia. Sí, ha estado durante, claro, llevan 2000 años con nosotros, pues han estado de sitio en sitio, sobre todo pues la iglesia ha sido la que ha custodiado principalmente estos restos monumentales romanos. Y bueno, pues tenemos 3 inscripciones, que la que mejor se lee es esta que tenemos aquí justo. Que pone Macedonia. Licinia Macedónica, que era una sacerdotisa del culto imperial. Era Flamínica, que es sacerdotisa. Eso, Ajá. todo está en latín, obviamente, porque es romano. Y nos habla de que un tal Cayo Licinio de Dimeles le dedica a ella, que es su patrona, este pedestal. Ah, que era el escultor o... Es un artista. liberto, probablemente, alguien que en homenaje a esta mujer, pues que probablemente sabemos que era una mujer importante en la ciudad. Entonces, Ah, vale. ¿Una política o...? Más que la mujer no podía participar en política en Vale. la época romana porque era una sociedad muy patriarcal. Pero, por ejemplo, en algunos cargos religiosos que dedicaban, por ejemplo, el culto a las mujeres del emperador, a las hijas del emperador, a las madres del emperador, eran las mujeres las que lo llevaban. Vale. Sacerdotisas. Vale. Las mujeres en época romana pues no tenían un papel social tan importante porque era una sociedad súper patriarcal. Claro. Entonces la mayoría de cargos importantes políticos, religiosos, militares por supuesto eran ejercidos por mujeres. ¿Y estas otras dos esculturas tienen inscripciones? Esta, por ejemplo... Estas 2 inscripciones que tenemos aquí, esta es muy curiosa porque esta es de carácter militar. Esta es una inscripción que sabemos que secuestre, es decir, que iría encima una estatua a caballo. ¿Vale? Ah, De esta vale. forma. Vale. Encima nos habla de 2 tribunos de las legiones romanas, es decir, de gente importante de varias de las legiones de Roma, 2 hermanos que se dedican a esta inscripción, que son Publio Licinio Máximo y Publio Licinio Liciniano. Entonces, probablemente se la dedicaron el uno al otro para estar en un lugar público de la ciudad, en el foro, para que fuese vista por todos los ciudadanos. Claro. Y sabemos que está hecha de mármol de las canteras del Buiscarro, que están en Valencia. O sea, las trajeron de allí a aquí, y porque sabíamos que aquí había un comercio muy grande a nivel, vamos, de todo lo que era el imperio. Y son 2, ¿no? Son 3, esta, esa y la del fondo. Ah, La del fondo nos habla de otra mujer, Vale. casualmente. ¿Y qué mujer es? La hija de esta, casualmente. Alia Cándida. Aquí tenemos... Está restaurada, entonces las letras antes se veían mejor porque se incrustaba la suciedad y se veían mejor. Ahora Ajá. están blancas, pues están más restauradas. Pero esta nos habla de una mujer que era patrona de un collegium. Un collegium era como una asociación en la antigua Roma. Entonces, los clientes de este collegium le dedicaron a su patrona un pedestal. Para que, igual, todas estas están hechas para que estuviesen en lugares públicos de la ciudad, para que los ciudadanos la viesen, para ver la importancia social de estas personas. Y todas estas personas vivían aquí, en Alhambra. En Laminium, la antigua Laminium. En Laminium. Exactamente, Laminium era como pues, la ciudad de las más importantes de todo el centro de la península, de la antigua Hispania. Entonces, pues tuvo una importancia muy grande en el centro. Entonces, de aquí vinieron romanos que ejercieron aquí la explotación económica del lugar, la explotación de la política, los cargos religiosos, etcétera. ¿Y esta era una patrona de algún centro? O De una asociación que pensamos que podía ser de trabajadores, De una especie trabajadores. como de gremio, entre comillas, que eran los collegium, que eran asociaciones. Podían ser profesionales de trabajadores o podían ser asociaciones también religiosas, etcétera, etcétera. Perfecto. Y nos habla del colegio anense, que hace referencia al Anás, que es el río Guadiana, como le llaman los romanos. ¿Por qué? Porque decía Plinio y muchos historiadores que el Anás donde nacía, en la laguna de Ruidera, que las tenemos aquí al ladito justo. Anda. Y claro, eso se ha quedado ahí escrito. Claro, Guadiana viene de ahí el nombre. Era el río Anás para los romanos. Cuando llegaron los musulmanes a la península, Guadí, el río en árabe, le pusieron Guadiana. De ahí viene el nombre. Wow. Interesante. Y todo esto es mármol. Todo esto es mármol, Traído tanto de las Valencia. esculturas como la inscripción. Las esculturas no sabemos si es de dónde viene exactamente, probablemente vengan de Italia directamente. Y las inscripciones sí sabemos que el mármol viene de Valencia, de Wow. Xàtiva, para ser precisos. Y son las únicas esculturas originales en tan buen estado de la provincia de Ciudad Real. Sí, inscripciones, esas esculturas de estas características en toda la Mancha prácticamente no existen. Tendríamos que irnos ya a otros lugares de Castilla-La Mancha, como Segóbriga, por ejemplo, que sí que conserva togados, pero en lo que es Ciudad Real, por ejemplo, pues son quizás los restos más monumentales que se conservan de toda la provincia.